dejamos un par de ideas todavía pendientes en Colosenses 1, los últimos versículos. Así que el plan para hoy es retomar esta sección que empieza en el verso 24, pero nos vamos a enfocar básicamente en la sección final, versos del 26 al 29, y vamos a intentar aprovechar el tiempo de hoy para terminar lo que empezamos hace 2 semanas en Colosenses 1. Y algo que puede ser de utilidad es recordar que en las primeras clases de Colosenses, los primeros mensajes de Colosenses, hablamos acerca del contexto de lo que estaba pasando en esta iglesia. Y debido al contenido del final del capítulo 1, creo que es óptimo, es bueno para nosotros traer algunos detalles a memoria, refrescarlos. Recuerden que lo que estaba afectando a la iglesia en Colosas eran enseñanzas falsas acerca de que si querías relacionarte con Dios, necesitabas un conocimiento superior, necesitabas una sabiduría elevada. Esto se conoció luego como gnosticismo. Esa era la herejía y el miedo, la falsa enseñanza que se estaba infiltrando en Colosas y que motiva a Pablo a escribir esta carta. Colosas era una ciudad mayormente griega, bajo dominio romano, así que tienes una cultura greco-romana que tenían una afinidad por la sabiduría, pero no solo eso, sino que ellos buscaban siempre una salvación por obras, ¿no? Es decir, agrado a Dios porque lo merezco. Tengo que hacer algo para merecer el favor de los dioses en general, ¿no? Es lo que ellos pensaban. Así que Pablo busca corregir una serie de errores, principalmente errores en cuanto a Cristo. Si ves el capítulo 1, ves cómo Pablo corrige desde los primeros versículos quién es Cristo y una cristología adecuada. Pero no solo eso, sino que también Pablo va a corregir acerca de cómo tener acceso al Padre y nos va a aclarar acerca de un gran misterio que él menciona en los versos finales. Y eso es importante. Así que ten en mente lo que acabo de decir, porque va a ser útil para el día de hoy. Te invito a leer el texto, ahí donde estás, Colosenses 1, verso 26 al 29, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que esta mañana estudiaremos 3 elementos de este misterio que se nos ha revelado para que admiremos la belleza de este mensaje, mientras que esperamos esa gloria de la cual Pablo habla. Voy a repetir eso. Vamos a estudiar 3 elementos de este misterio que se nos ha revelado para que admiremos la belleza de este mensaje mientras esperamos la gloria venidera. Así que vamos a ver 3 elementos, y esos 3 elementos son, si puedes tomar nota o si lo puedes recordar, yo te los voy a ir recordando, pero los versos 26 y 27 nos van a comunicar nuestro primer elemento, y es la presentación del misterio. La presentación del misterio. Se nos ha presentado, se nos ha revelado este misterio. Verso 28 nos trae el segundo elemento, la predicación del misterio. Somos llamados a comunicar este mensaje. Y finalmente el verso 29 nos recuerda el poder del misterio. Así que si te das cuenta, he buscado palabras con P para que sea fácil recordar. Presentación, predicación, poder. Presentación, 3 elementos: presentación, predicación, poder. Vamos a orar para empezar y pedir la ayuda del Señor. Oremos juntos. Padre y Señor nuestro, mi Dios, gracias por esta mañana, gracias por la libertad de reunirnos y estudiar tu palabra, cantar alabanzas a tu nombre, Señor, exaltar por lo que has hecho en la persona de tu Hijo, Señor, y cómo nos has transformado.
Padre amado, es un gozo meditar en la salvación, en tus bendiciones, en tus bondades, aún en tus misericordias cada mañana, Señor. Eres paciente con nosotros, eres un Dios lleno de bondad. Señor, gracias también, Padre, porque en tu justicia enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Padre amado. Señor, ahora pedimos tu ayuda para estudiar este pasaje. Ilumínanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiándonos a toda verdad, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, nuestro primer punto es la presentación del misterio. En tu Biblia, Colosenses 1, versos 26 y 27, nos van a explicar, nos van a desarrollar este punto. Si te das cuenta, Pablo concluye el verso 25 hablando de la prioridad de la Escritura. Pablo termina el verso 25 diciendo, el verso 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, y escucha esto, para con vosotros. Este llamado particular de Pablo como ministro es dado a Pablo para beneficio de los creyentes. Por eso dice, para con vosotros. ¿Para qué? Escucha, esto es importante, comunica propósito. ¿Por qué Pablo fue hecho ministro? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que si te das cuenta, la Escritura cumple un rol principal en la vida de la iglesia. ¿Recuerdas cuando estudiamos Tito? Pablo llama a Tito capítulo 2, al principio, al final del capítulo 2, aún en el capítulo 1, Pablo llama a Tito a enfocarse en la exposición de la palabra, a hablar la palabra, a comunicar la Escritura. Pablo a Timoteo, en la carta a Timoteo, de igual manera, trazar con precisión la palabra de verdad, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo les está llamando a hacer lo que él mismo hacía. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque esto marca el sentido, si te das cuenta, ¿qué es lo que Pablo deseaba para los colosenses? Bueno, que la palabra sea predicada. De hecho, Colosenses 3:16, que la palabra more en abundancia en ellos. ¿Qué es lo que Pablo desea para Éfeso con Timoteo? Bueno, que la palabra sea trazada con precisión. ¿Qué es lo que Pablo desea para Creta, con Tito? Que la palabra sea proclamada. Adivina qué es lo que el Señor quiere para nosotros hoy en día. Exactamente lo mismo. Que la palabra sea proclamada. No nuestras ideas, no historias emotivas, no experiencias. Hay muchos púlpitos y esto es instructivo para nosotros porque nos ayuda a reconocer la verdad del error. Hay muchos lugares donde parece ser todo muy agradable, donde parece ser una iglesia, pero cuando tú escuchas el mensaje, la palabra está ausente, la Escritura está ausente, no está ahí. Tú escuchas y son historias, y es que una vez me pasó esto, y yo pensé esto, y me encontré con una persona, y Dios obró de esta manera, y la palabra está ausente. Nunca o muy poco abren la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra no está siendo proclamada, porque la palabra no está siendo explicada. Es la Escritura la que es inspirada, no es mi experiencia. No son mis ideas, no son mis vivencias las que son inspiradas. Es la palabra de Dios la que transforma, la que salva y la que santifica, ¿no? Por eso Pablo entiende esto muy bien y desea que la gente en Colosas, en Creta, en Éfeso y en el resto de congregaciones entiendan eso también. La preeminencia y la prioridad de la palabra. De nuevo, verso 26, y así llegamos al verso 26. Cuando entendemos la Escritura, entonces nos damos cuenta lo que Pablo está diciendo. Verso 26 dice, el misterio que había sido oculto. ¿Te das cuenta la relación? Pablo terminó diciendo, yo he sido llamado a predicar la palabra, a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo anunciaba él la palabra de Dios? Bueno, comunicando este misterio. Este es el deseo de Dios para el creyente. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos, a los creyentes. Así que la semana antepasada explicamos este término misterio con algo de tiempo, pero solamente un repaso, y es que cuando hablamos de misterio en el Nuevo Testamento, que es una palabra que se usa con cierta frecuencia, no estamos hablando de algo misterioso o algo místico, sino que Pablo la usa en un sentido cultural de aquellos días, en el sentido de una verdad teológica que había estado oculta por los siglos. Algo que había estado oculto, no revelado para nosotros. Tú entiendes que la Biblia tiene un carácter de revelación progresiva. A medida que la Escritura avanza, la revelación está siendo más clara. Y en eso se nos ha revelado para nosotros, que tenemos toda la revelación de Dios, se nos ha revelado un misterio que estaba oculto. Y Pablo dice, desde los siglos y edades. Esa es una frase un poco extraña. Siglos y edades. ¿Por qué no dijo, está oculto desde hace mucho tiempo? ¿Por qué decir siglos y edades? Bueno, así es como la Reina Valera lo traduce. La Biblia de las Américas lo traduce como siglos y generaciones. Y tiene sentido, ya voy a explicar por qué. Pero era una frase típica de la cultura en aquellos días. Era, podríamos decir, una frase común para hablar de algo desde hace mucho tiempo, algo que abarca la totalidad del tiempo, algo que no había sido revelado nunca hasta ahora, ¿no? Así es como Pablo lo describe, usa dos términos, uno para hablar de siglos, cuando él la usa, tiene una referencia al tiempo. Por ejemplo, también el Nuevo Testamento la usa, Mateo 12:32, solo se los hago de referencia, pero dice, básicamente dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y escuche, este es el punto, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué se refiere con este siglo, ni en el venidero? Es decir, este tiempo, esta era de la vida, podríamos decir, este espacio de tiempo en el que vivimos, y cuando habla del venidero está hablando de la eternidad futura. Está haciendo un contraste, sí que esta palabra habla de la totalidad del tiempo humano. Si te das cuenta, cuando lo contrastas con el tiempo futuro en la eternidad. Pero luego Pablo entonces usa no solo el tiempo en orden de cronología, sino que también usa el término generaciones para hablar de la sucesión de personas. Tú sabes, una generación se refiere a un grupo de personas que está pasando a través de este tiempo, ¿verdad? Pero hace relación a las personas. Cuando la Biblia dice, Mateo 24:34, dice, no pasará esta generación. ¿Qué está hablando? Está hablando de las personas vivas en ese momento. Entonces, si te das cuenta, esta unión de estos dos términos es enfático, tiene ese propósito, comunicar énfasis, no solo el tiempo, sino también las personas que completaban ese tiempo. Nadie ha escuchado este misterio, a nadie se le ha revelado este misterio, y hay un énfasis. Pablo muestra la certeza de que nadie ha escuchado, y esto simplemente exalta lo escondido de este misterio que se nos ha revelado, oculto a lo largo de los tiempos y las personas. Así que esto nos hace valorar. Nadie antes había escuchado esto. Este es un tesoro escondido. Eso es lo que Pablo quiere que observemos. No tener en poco lo que se está revelando, no tener en poco lo que él está comunicando. Esto es algo que mucha gente anhelaba ver y se nos ha revelado a nosotros. Pablo dice, pero ahora. Es un contraste. Y cuando estudiamos el resto del contexto, decíamos que esta frase es usada común por Pablo en estos versos. Pero ahora. Esta es la tercera vez que la usa en este capítulo 1. Pero ahora, haciendo un contraste con lo oculto de antes. Antes no se conocía, antes estaba escondido, pero ahora se ha manifestado, se ha mostrado a sus santos, a los creyentes.
Esto aumenta la importancia de esta revelación. Cuando habla de que ha sido manifestada a los creyentes, a los santos, es como el Nuevo Testamento habla de creyentes, aquellos que han sido santificados por Cristo. Habla de los creyentes, que son ellos a quienes se ha revelado este misterio. No a todos, no al mundo. El mundo no entiende quién es Cristo. El mundo no entiende el amor y la magnitud de la obra de Cristo. Son los creyentes los que entienden quién es Cristo. Son los creyentes los que entienden la obra de Cristo realmente, ¿no? Entendemos eso. La Biblia nos dice que solo aquel que ha nacido de nuevo puede tener comunión verdadera con el Padre. Y que él tiene comunión verdadera con el Padre, entonces tiene comunión verdadera con el Hijo. Solo aquel que ha sido santificado puede realmente tener una relación. La Biblia, cuando habla de una relación profunda, usa el término conocer. Es una relación profunda. Así que de nuevo, los creyentes se les ha mostrado, se les ha revelado este misterio, y si te das cuenta, no es algo que el cristiano consiguió. La idea ahí está en pasivo, es decir, es algo que yo recibo. Yo no he investigado, yo no he llegado a esto por mis propias fuerzas. No ha sido revelado por carne y sangre, diría el Señor, sino que Dios nos lo ha revelado. Por eso está en un sentido pasivo, no activo. Es algo que hemos recibido. Se ha manifestado a sus santos. Verso 27. ¿Quiénes son sus santos? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Ahí entonces tiene sentido. Ok, esto ha sido manifestado a nosotros, pero ¿quién nos lo ha manifestado? El verso 27 nos aclara, Dios quiso dar a conocer. A Dios le plació darlo a conocer. En su soberanía, Dios determinó hacerlo de esta manera. Ocultarlo durante los siglos y edades, y ahora, en el tiempo apropiado, en el tiempo preciso, en su soberana voluntad, revelarlo. ¿Y a quiénes revelarlo? A sus santos, a sus creyentes, a sus hijos. Ahora, esto va a tener una connotación aún más profunda, porque si tú conoces un poco el contexto que hemos estudiado, por eso les hice un repaso. Colosas es una ciudad cercana a Éfeso, en la región de Asia Menor. De hecho, a 160 kilómetros de Éfeso. Ahí nació esta relación con Pablo, porque Epafras fue probablemente entrenado en Éfeso en el tiempo en que Pablo hizo ministerio ahí, y luego fue a Colosas, 160 kilómetros más adentro, y plantó una iglesia ahí. Entonces, de nuevo, esta es la relación con Pablo, esta es la relación con esta iglesia, pero es importante entender porque no es una ciudad hebrea. Probablemente habían algunos judíos en la ciudad, pero principalmente era una ciudad de cultura griega, al mismo tiempo gobernada por los romanos. Es una mixtura, una mezcla de cultura a la cual los comentarios la llaman una cultura greco-romana, ¿no? Es una mezcla de culturas, pero si te das cuenta, no son judíos, no son hebreos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque en esto consiste el misterio, que se ha revelado que Dios ha deseado amar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Yo les decía la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, que algunos cuando escuchan la palabra gentil piensan que estamos hablando de alguien muy amable, ¿no? Alguien que es muy educado, alguien que es muy siempre con una sonrisa. Es gentil. Pero cuando la Biblia habla de este gentil o de la procedencia y les llama gentil, está hablando de alguien que no es judío, ¿no? Cualquiera, de donde seas. Si no eres judío, entonces eres gentil. No importa de dónde seas. Es esta distinción entre judíos y gentiles. ¿Y por qué hay esta distinción? Bueno, porque básicamente, si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel de entre las naciones. Dios tiene una relación especial, particular, escogida con Israel. Y las demás naciones, en un sentido, están o deberían admirar lo que Dios está haciendo con Israel. Pero hay un amor particular por Israel en el Antiguo Pacto.
Y eso va a ser importante a medida que avancemos. Pero si te fijas en el verso 27, de nuevo vemos la soberanía de Dios en que Él quiso dar a conocer, cuando Él quiso, como Él quiso, a quienes Él quiso. Es un testimonio más de la plena soberanía de Dios en todas las cosas. Pero ¿qué es lo que quiso dar a conocer? Las riquezas de la gloria. ¿Qué quiere decir? Que este misterio es ricamente glorioso. Este misterio es profundamente glorioso, es exaltado, es admirable este misterio. Debemos estimarlo así. Si tenemos dificultades en estimarlo, entonces estamos en el lugar correcto. Hay que meditar en esto, hay que entender y valorarlo. De nuevo, a los creyentes Dios ha querido dar a conocer, según Pablo, sus riquezas de gloria. Sus riquezas, su profunda gloria, y en eso es el misterio que se ha revelado. En otras palabras, conocer este misterio es participar de las riquezas gloriosas de Dios. ¿Qué debe producir en el cristiano? Participar de la riqueza o de la rica gloria de Dios debe producir gozo, debe producir anhelo, debe producir aprecio por lo que Dios nos ha concedido. Y aquí vamos a entender un poco más, si no recuerdas la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, cuál era el misterio. Verso 27 sigue diciendo, este misterio, dice, Dios ha querido darnos a conocer. ¿Qué cosa? Nos ha querido dar a conocer este misterio entre los gentiles. Que Cristo es en vosotros. Que es Cristo en vosotros la esperanza en gloria. ¿Por qué esto sería un misterio? ¿Por qué este misterio es especial? Bueno, de nuevo, este misterio tiene una relación con los gentiles, con los que no eran Israel, con las naciones que para los judíos serían naciones paganas, naciones horrendas, feas, sucias. Así los veían ellos. Por eso ves en el Antiguo Testamento cuando Jonás es llamado a predicar a Nínive, él prefiere morir. Él prefiere morir antes que ir a Nínive. Él dice, lánzanme al agua, ¿no? Uno piensa, a veces, ¿no? Uno piensa, wow, qué sacrificado Jonás, ¿no? Láncenme al agua. No, bastaba con decir, voy a ir a Nínive. Bastaba con decir, ok, ahora Dios, voy a ir. Tan pronto este barco llegue a puerto, voy a volver y voy a ir. Pero él dice, no, láncenme al agua, ¿no? Y aún cuando llegas al final del capítulo 4, él dice, yo sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir, ¿no? De nuevo, había un gran rechazo hacia Dios amando otra nación que no sea Israel. Esto era inconcebible, no lo puedo creer. Dios no puede actuar así. Es lo que había en sus mentes. Pero Pablo, que es el apóstol a los gentiles, revela este misterio. Dice que aún entre los gentiles es Cristo en vosotros. Es increíble. Cristo en vosotros. Ellos no eran parte directa del llamado de Dios. Tú sabes, el antiguo pacto dice Éxodo 19:5, vosotros seréis, hablándole a Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Isaías 43:20, para dar de beber a mi pueblo, mi escogido, este pueblo que he creado para mí. Entonces uno podría pensar, erróneamente, el amor de Dios es solo para Israel. No, el amor de Dios efectivamente es especial para Israel, y esto es lo que nos revela, el amor de Dios es más poderoso de lo que imaginábamos, es más poderoso de lo que imaginaba Israel. No basta con simplemente amar a Israel, Él puede salvar a todos los que Él quiera, de todas las naciones. De hecho, esto fue revelado parcialmente en el antiguo pacto.
Génesis 12:3, recuerdas la promesa a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que pasa es que no entendían cómo iban a ser benditas. Eso era el misterio, que Cristo iba a morar en ellos, que iban a ser parte del cuerpo de Cristo, que iban a ser parte del amor profundo de Dios, con todos los beneficios, con toda su fuerza. Eso era lo que no se vio hasta mucho después. Isaías 49:6 dice: porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aunque Dios había dado indicios de esto, ellos nunca se hubieran imaginado la magnitud de la gracia de Dios, el alcance de la gracia de Dios, haciendo lo inimaginable, alcanzando aún a los gentiles con todo el pleno poder de su amor, con todo el alcance de su bendición. Dios no solo ha amado a Israel, pero en el nuevo pacto esta salvación se ha compartido con los que no eran su pueblo, con los que no habían sido parte de ese llamado inicial, mostrando aún más allá la magnitud de su poder de salvación, la magnitud de su amor, de su capacidad de amar a sus enemigos, la capacidad de amar aún a sus enemigos. Y de nuevo, debemos entender esto. Pablo lo explica muy bien, o con mucha claridad al menos, en Romanos 11, de que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Algunos piensan que la iglesia ha reemplazado a Israel. Algunos dicen, no, bueno, en el antiguo pacto Dios amaba a Israel, pero en el nuevo pacto Dios ama a todas las naciones. Israel ha quedado en el olvido. Es decir, debido a que, esto es lo que algunos piensan, debido a que Israel rechazó a Dios, ahora Dios ha rechazado a Israel y se ha vuelto a los gentiles. Y eso tiene algunos versículos que podrían parecer indicar eso, pero cuando llegamos a nuevamente todo el consejo de Dios, encontramos algo muy claro, y es que Dios tiene un plan futuro para Israel. Es cierto que Israel está experimentando en este momento una ceguera temporal, una distancia temporal. Dios se ha vuelto a los gentiles, a los que no eran su pueblo, y los está llamando. Pero hay un plan futuro para Israel. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Y lo podemos ver claramente en Romanos 11. Por ejemplo, Romanos 11, verso 11, Pablo dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, es decir, su rechazo a su Salvador, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay una restauración futura para Israel. Romanos 11:17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, separadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo está usando una imagen donde hay un olivo bueno, y Pablo dice, sí, Dios ha desgajado, ha separado algunas ramas de este olivo para insertar un olivo silvestre. ¿Quién es ese olivo silvestre que es injertado en esa rica raíz? Bueno, los gentiles, que no eran parte del pueblo llamado, que no eran parte de la nación escogida, pero que en su gracia, para mostrar el poder de su amor, Dios ha abierto la salvación también a ellos, para que toda nación, toda lengua, toda tribu le alabe. Y la forma en que lo ha hecho es adoptándolos, injertándolos en la planta, usando este símbolo, ¿no? Verso 24 de Romanos 11 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿No hemos reemplazado a Israel? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos viviendo la era de la iglesia. Dios está llamando a los gentiles a salvación, pero un día, en el futuro, el día que el Señor determine, todo Israel será salvo. Le verán y llorarán como se llora por hijo unigénito. Reconocerán que su Mesías es el Cristo, el Señor, a quienes crucificaron. Pero mientras tanto tenemos esta bendición que se ha abierto a nosotros, y esto es lo que dice Pablo, este gran misterio que nadie vio venir. Nadie lo vio venir, que Cristo mora en los gentiles. Inimaginable. Y que Cristo está en vosotros, y si Cristo está en vosotros, entonces tienen esperanza de gloria. Este es el misterio. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Su amor me ha alcanzado. Cristo no solo revela el misterio, Él es el misterio encarnado. Ellos esperaban un rey que venga y gobierne y traiga liberación a Israel, pero nunca pensaron, no se dieron cuenta, este rey debe tomar mi lugar. Este rey va a sufrir por mí. Este rey va a cargar mi culpa y va a morir la muerte que yo merecía y debe ser humillado para que yo sea salvado. Este gran misterio se nos ha revelado. Es Cristo el misterio encarnado y habitando, no solo para beneficio de la nación de Israel, sino para beneficio de sus enemigos más lejanos, aún los gentiles. Y no solo eso, Pablo dice, el hecho de que Cristo está en vosotros, eso es presente, ¿no? El cristiano tiene parte, Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí, por medio del Espíritu Santo, morando en el creyente. Y debemos ser claros en esto, dos personas distintas de la Trinidad, pero sin embargo vemos esa conexión de que Cristo mora en el creyente y tenemos su vida puesta a nuestro favor, su obediencia puesta a nuestro favor y nuestras culpas puestas sobre Él. Y eso nos hace parte de la esperanza futura de gloria. Pablo va a decir en Colosenses 3 que esperamos la manifestación futura de Cristo. Y cuando su vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él. Hoy no nos vemos muy gloriosos, ¿verdad? Hoy nos enfermamos, hoy es difícil, hoy hay injusticias y es parte de lo que el Señor experimentó también. Tenemos el privilegio de unirnos a Él en ese padecimiento, como veíamos hace unas semanas. Pero aguardamos la esperanza de gloria futura. En el futuro hay una esperanza, todo va a cambiar. Cuando Cristo muestre su gloria, todos los suyos junto con Él también participaremos de esa gloria. Por eso Pablo dice, si Cristo es en vosotros, hay esperanza futura de gloria. Esta esperanza es la garantía de que nuestra unión con Cristo es el fundamento de nuestra certeza. ¿Por qué tengo esperanza de que este mundo no lo es todo? ¿Por qué puedo morir con gozo sabiendo que este mundo no lo es todo? ¿Por qué puedo padecer con gozo en medio de este mundo? Porque tengo la certeza de que mi relación con Cristo me garantiza una eternidad en gloria junto a Él. Este era un misterio que nadie vio venir. Esto era complejo. Es la sabiduría de Dios mostrada a las naciones. Jamás nadie lo imaginó. Nadie pensó, este es el obrar majestuoso de Dios. Había un problema imposible de resolver. Había un problema tan grande. ¿Cómo el hombre va a ser justificado delante de un Dios santo? ¿Qué hizo Dios? Resolvió de una forma majestuosa que a nadie más se le hubiese imaginado, para mostrar
la magnitud de su sabiduría, para mostrar la magnitud de su poder y mostrar la magnitud de su amor hacia todas las naciones. Este era el misterio grande. Ahora somos, aún los gentiles, somos templo de Cristo, herederos de su gloria. Y de nuevo, la forma en que Pablo lo comunica, Pablo lo muestra como un tesoro. Algo que debe admirarnos y traer anhelo y traer gozo en nuestro corazón. Que es un privilegio. Eso es un privilegio. Es algo que no merecíamos. Que los gentiles sean también receptores del pleno amor de Dios. Que hemos sido adoptados cuando no lo merecíamos. Cuando no éramos parte del plan, ¿no? Que hemos sido injertados en su poderosa salvación. Lo cual me lleva rápidamente al punto 2, el verso 28. Este era el punto más extenso, por si acaso. Verso 28, debemos proclamar este misterio. Verso 28, hablando de Cristo, dice, ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Cristo. ¿Para qué está la iglesia? Para proclamar a Cristo, para exponer la palabra y para proclamar a Cristo. Nunca hablamos suficiente de Cristo, ¿no? Que nadie nos diga, es que hablan demasiado de Cristo. No, de hecho no lo suficiente. No hablamos lo suficiente de Cristo. Estamos para anunciar a Cristo, amonestando. ¿Cómo? Y el verbo griego ahí es proclamar. Habla de predicación, solo para dar contexto. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué consiste proclamar a Cristo? Pablo lo explica. Amonestando a todo hombre. Amonestando es exhortando, es animando. Eso es parte de la predicación, animar. Hey, ámale, búscale, arrepiéntete. Hay oportunidad, la salvación está abierta para los gentiles, es el momento. Un día ya no habrá oportunidad. Un día la salvación para los gentiles se habrá cerrado. Ahora es el día de salvación. De nuevo, amonestando a todo hombre. ¿Por qué todo hombre? Porque Pablo le está hablando a gentiles. Pablo está diciéndole a gentiles, que eran los colosenses, hey, ustedes ahora han sido injertados dentro del plan de salvación de Dios. Por eso hay que amonestar a todo hombre, no solo judíos, todo hombre. Y observa el énfasis de Pablo. Debes amonestar a todo hombre y debes enseñar o instruir a todo hombre. Y luego dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué hay ese énfasis? Porque es de no creer. A lo mejor los colosenses estaban ahí. ¿Seguro? ¿Seguro que yo soy parte del amor de Dios? Es que no me lo creo. ¿Has visto cuando alguien dice, por favor, pellízcame para saber que no estoy soñando? Yo tengo unos amigos en el seminario que por años no podían tener hijos, por años. Lo que ellos cuentan, y desde que nosotros los conocemos no podían tener hijos. Y ahora que fui en junio a las clases en el seminario, en julio, estaba la noticia que la esposa estaba embarazada. Y él me lo contaba con mucho gozo, ¿no? Y me lo contaba así, y me dice, es que cuando nos llegó la noticia, es que no me lo creía. No puedo ser yo el receptor de esa bendición. Y él me decía, es como cuando algo demasiado bueno pasa a tu vida, que no te lo crees. O sea, a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Decía él. Y era una bendición tan grande. Probablemente los colosenses podrían haberse sentido así. Es una bendición demasiado grande. Yo no merecía el amor de Dios. Yo no merecía su gracia. Esto no me pasa a mí. Pablo le dice a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto, es decir, completo, es la idea en el griego, completo, sin que le falte ninguna parte de todo el consejo de Dios. Instruirle en todo el consejo de Dios. Esto no es extraño. Jesús nos llamó en la Gran Comisión. Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 18, 19, verso 20, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. De nuevo, nuestro llamado no es a enseñar parte del consejo de Dios. No es a ir a hacer un evento y luego nunca más me ven. Nuestro llamado es, y este es el deseo de Pablo, presentar completo en Cristo Jesús a todo hombre. Esto requiere tiempo, requiere constancia, requiere disciplina, requiere semana tras semana. Así que esto debe movernos a proclamar este mensaje. Pablo esperaba que la audiencia reaccione de una forma de gozo inverosímil. No puede ser. Por eso debemos predicar de esta salvación tan grande. Esta salvación que ahora se nos ha concedido inmerecidamente. Lo predicamos amonestando y enseñando a todo hombre. Finalmente, lo hacemos, punto 3, verso 29, en el poder del misterio. El poder no viene de nosotros. Pablo dice, para lo cual también trabajo. Uno podría pensar, es que Pablo es muy trabajador, es que Pablo es muy bueno para enseñar, es que Pablo tiene tanta capacidad de convencer a los colosenses. No, Pablo dice, trabajo luchando según la potencia de Él, es decir, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no está pensando, yo soy muy capaz para hacer esto. Yo tengo todas las habilidades para convencer y para argumentar. Es que yo soy muy brillante, es que yo estudié a los pies de Gamaliel. Es que yo soy muy bueno para el debate y la oratoria y la argumentación. No, Pablo no está confiando en sus habilidades. Pablo está confiando en que Cristo obrará. Esa es la garantía, esa es la confianza. Cristo debe obrar para que el mensaje llegue. Él actúa poderosamente en mí, según el poder de Él. En eso descansamos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque debemos descansar en sus medios. Él nos está llamando a predicar este misterio, el Evangelio de Cristo. Él nos está llamando a predicar su palabra. Y cuando rechazamos esos medios, estamos rechazando también el poder de Él. Cuando reemplazamos sus medios y la forma en que Él nos ha llamado y el contenido del mensaje que Él ha revelado y lo reemplazamos por ideas innovadoras y lo reemplazamos por nuestras propias experiencias, estamos rechazando el poder que salva y el poder que transforma. Las iglesias muchas veces buscan el pragmatismo, lo que funciona, ¿no?, a los ojos del mundo. Es que si les ponemos luces, es que si ponemos humo, es que si traemos un predicador que se viste muy como que tuviera 15 años, ¿no? O traemos a alguien que pone todo un show delante de la iglesia, entonces la gente va a venir. Entonces se va a llenar. Entonces vamos a poder tener el lugar lleno y vamos a poder decir, estamos haciendo un gran trabajo. No, este es el mandato, este es el medio por el cual Dios nos ha llamado a hacer, a predicar su palabra, a compartir y exponer su mensaje, a explicarlo y a proclamar a las naciones que este es el único mensaje que salva y que santifica, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Quiero terminar con esto. No sé si lo han oído, hay un canto que creo que lo hemos cantado aquí un miércoles. Se llama Glorioso Intercambio, lo pueden encontrar en internet. Pero dice, ¿cómo siendo yo su enemigo? No voy a cantar, solo voy a leer por si acaso. Dice, ¿cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya.
Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oremos para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por el regalo de Cristo, Padre, por habernos amado inmerecidamente, doblemente inmerecidamente, Señor. Siendo lejanos, tú has abierto todo tu amor, Padre amado, en gracia, Señor. Padre, ayúdanos a aferrarnos a este mensaje, a confiar en el poder de tu Hijo, a descansar en su palabra y que ésta sea obrando en nuestros corazones, Padre amado. Señor, rogamos tu bendición sobre este día, sobre nuestras familias, Señor. Oramos de forma especial también por Viviana, Señor. Tú sabes todas las necesidades y las situaciones de salud que está pasando. Oramos también por Carmelo Escobar, Señor, que está probablemente cerca a la muerte, Señor, tú lo sabes. Y oramos que él pueda ser alcanzado con tu salvación, Señor, con tu evangelio. Oramos también por Oscar Rivas en México, Señor, y por todos aquellos que están pasando por aflicción, que puedan acercarse a ti, Señor. Padre amado, gracias te damos por tu inmensa obra de salvación, por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un hermoso domingo, hermanos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.